Amigos de Videos Mundo, fuertísimo pronunciamiento de Rusia frente al rearme de Europa. Habla María Zaharova, la vocera presidencial, quien prácticamente señala que la carrera armamentista de Europa es una declaratoria de guerra so pretexto de defender a Ucrania y que frente a esta situación Rusia no se quedará de brazos cruzados. Contundente mensaje, señores, escuchemos. Europa ha tomado un rumbo peligroso, un camino que solo conduce a la destrucción y la inestabilidad. En un acto de absoluta irresponsabilidad, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado un plan que no solo atenta contra la paz en el continente, sino que también es un atentado contra los propios ciudadanos europeos, condenándolos a una economía de guerra y a un futuro incierto. Este plan, disfrazado con palabras como seguridad y prosperidad, no es más que una maquinaria de guerra impulsada por intereses ajenos a la estabilidad de Europa. Se nos ha dicho que el plan busca proteger a Europa y a una Ucrania libre y soberana. Pero, ¿de qué soberanía hablan cuando Ucrania ha sido convertida en un simple peón de los intereses de Washington y la OTAN? Europa está siendo arrastrada a un conflicto que no es suyo, a una guerra de desgaste que consume sus recursos, destruye su economía y socava su propia independencia política. Este plan de rearme no es más que una declaración de guerra encubierta, una invitación al desastre. 1 billón de euros para la guerra, ¿quién pagará el precio? Según este plan de la Comisión Europea, se pretende movilizar la escalofriante suma de 1 billón de euros en gastos militares. Un monto colosal que, en lugar de destinarse a la recuperación económica, a la inversión en infraestructura o a la mejora de la calidad de vida de los europeos, se usará para llenar los bolsillos de la industria armamentista y prolongar el conflicto en Ucrania. Las preguntas son inevitables: ¿de dónde saldrá esta cantidad astronómica de dinero? ¿Quién pagará la cuenta? La respuesta es clara: los ciudadanos europeos. Austeridad, recortes, más impuestos y sacrificios para la población. Porque cuando la maquinaria de guerra se pone en marcha, la gente común es la que sufre las consecuencias. Históricamente, cuando una región se militariza a este nivel, solo hay un desenlace posible: la guerra. Europa parece no haber aprendido las lecciones del siglo pasado. Se está dejando arrastrar a un conflicto que solo beneficiará a unos pocos mientras sumerge a millones en la miseria. Unión Europea o Unión Militar. La Unión Europea, que en teoría fue creada para garantizar la paz y el desarrollo económico, se está transformando en una estructura militar subordinada a la OTAN. Las decisiones ya no giran en torno al bienestar de los pueblos europeos, sino en torno a cuántos tanques, misiles y aviones pueden comprar. Se está abandonando la idea de una Europa centrada en la cooperación y el progreso, para convertirla en un campo de batalla geopolítico impulsado por el servilismo hacia Washington. ¿Dónde están los aviones de recuperación económica? ¿Dónde están las estrategias para superar la crisis energética y financiera que enfrenta el continente? No hay respuestas. La única respuesta de Bruselas es militarizarse y prepararse para un conflicto que ni siquiera les pertenece. Una guerra basada en una falsa amenaza. Nos hablan de la necesidad de defenderse de una supuesta amenaza rusa. Pero esta retórica belicista es un engaño. Rusia no tiene ningún interés en atacar Europa. El único país que ha llevado la guerra hasta las fronteras de Rusia es Estados Unidos, utilizando a Ucrania como herramienta para debilitar nuestra seguridad y generar una escalada artificial. El verdadero peligro no es Rusia. El verdadero peligro es la política de Bruselas, que sigue alimentando un conflicto inútil en lugar de buscar soluciones diplomáticas reales. Ucrania está al borde del colapso, su ejército está en retirada y la deserción se multiplica. En 2024, según datos oficiales del propio Ministerio del Interior de Ucrania, 66.000 soldados han desertado. Esto es 11 veces más que en 2022. No es Rusia la que está perdiendo esta guerra, es el régimen de Kiev, sostenido artificialmente con dinero y armas occidentales. Europa se enfrenta a una pregunta crucial: ¿seguirá sacrificando su estabilidad y su futuro por un régimen en decadencia que solo sobrevive por la financiación externa? ¿O tomará el camino de la sensatez y la diplomacia antes de que sea demasiado tarde? Rusia responderá a esta provocación. Que quede claro, Rusia no se quedará de brazos cruzados mientras Europa se convierte en una plataforma de guerra al servicio de Estados Unidos.
Vemos con absoluta preocupación este intento de arrastrar a todo el continente a un conflicto de proporciones catastróficas. No aceptaremos que se utilicen recursos europeos para alimentar una guerra que solo traerá más destrucción y sufrimiento. Hemos dejado claro en múltiples ocasiones que Rusia está abierta al diálogo, pero no al chantaje. No toleraremos amenazas disfrazadas de aviones de seguridad. Si Bruselas insiste en esta locura militarista, deberá atenerse a las consecuencias. La militarización de Europa no es una estrategia defensiva, es una provocación. Y Rusia responderá de manera adecuada a cualquier amenaza que surja de este plan irresponsable. Llamado a la razón, Europa debe despertar. Los líderes europeos aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo. Aún pueden optar por la diplomacia en lugar de la guerra. Pero cada día que pasa sin un cambio de estrategia, Europa se acerca más al borde del abismo. Hacemos un llamado a los ciudadanos europeos: cuestionen a sus gobiernos, exijan respuestas. ¿Por qué se está priorizando la guerra sobre el bienestar de sus propios pueblos? ¿Por qué se está destinando 1 billón de euros a la destrucción en lugar de a la reconstrucción? La historia nos ha enseñado que cuando los gobiernos ignoran el clamor de su pueblo y se entregan a la militarización, el desenlace es siempre el mismo: caos, miseria y ruina. Europa debe despertar antes de que sea demasiado tarde. Rusia no busca el conflicto, pero tampoco permitirá que se le amenace impunemente. No somos nosotros quienes estamos empujando al continente hacia la guerra. La pregunta es, ¿quién realmente lo está haciendo? Y más importante aún, ¿con qué propósito? El futuro de Europa está en juego. La paz está en juego. Y Rusia no será espectadora de su autodestrucción. Ahí tenían, amigos de Videos Mundo, tenían la palabra de María Zakharova, peso pesada podríamos decir del gobierno de Vladimir Putin, emitiendo un pronunciamiento oficial sobre la carrera armamentista de Europa so pretexto de defender a Ucrania. Zakharova señala que Europa está tomando un rumbo peligroso, un camino que solo conduce a la destrucción y a la inestabilidad de la región, señalando que la carrera armamentista y los presupuestos que se están aprobando son una irresponsabilidad. Ha señalado a Ursula von der Leyen como la responsable de impulsar este aire belicista en Europa. Bien, amigos de Videos Mundo, déjenme sus comentarios. ¿Será que estamos en momentos de que se tensione la situación entre Europa y Rusia? Qué terrible, qué preocupante. Los vientos de guerra, en vez de disminuir, están aumentando, queridos amigos. Comenten. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.